¿Alguna vez has tenido o has sentido ese llamado interior, esa voz interna que te motiva, te insta a hacer algo? Es que es como ese ruido interno que nos dice, hay algo para lo cual te diseñé que no estás haciendo. Hoy en este episodio vamos a hablar de cómo escuchar esa voz y de qué manera podemos obedecerla. No te vayas. Hola mi gente de Hola Network, soy Madeline Vicioso y Miguel Peralta. bienvenidos a nuestro canal. Gracias por estar aquí, por hacer que esta familia crezca. Pero antes de empezar el tema, queremos que le des un like, compartas, te suscribas, le des a la campanita para que todo lo que hagamos te llegue y no te lo puedas perder porque nos encanta que estés aquí. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Hace tiempo que nosotros venimos analizando algunas cosas que tienen que ver, o temas que tienen que ver con el ser interior, con ese llamado, con ese propósito de vida. Es como la forma de nosotros poder ayudar y aportar, hablando sobre el propósito. Y hoy queremos hablar sobre el llamado interior y el miedo a obedecerlo. ¿Cuántas veces hemos estado en algún momento o proceso de nuestra vida donde hemos buscado una respuesta de Dios y verdaderamente Dios nos responde? Dios viene y nos da un propósito, nos da un proyecto, Dios nos habla de alguna manera y es esa voz interior diciéndote qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Lo increíble es que a pesar de que escuchamos esa voz, porque de alguna forma Dios hace que llegue a nosotros nuestro propósito, pues en muchas ocasiones no obedecemos. En muchas ocasiones tenemos miedo a verlo materializado. En muchas ocasiones lo que hacemos es que sabotearnos, Claro. procrastinar la realización porque tenemos un miedo grandísimo a muchas cosas. El miedo puede ser a fracasar y no conseguirlo, pero el miedo también puede ser a haberlo realizado, al éxito, a no poder sostenerlo, a no saber cómo llevarlo a cabo. ¿Les ha pasado a ustedes? Tú sabes que cuando Dios puso en mi corazón el proyecto de Hola Network, yo hablé con ¿tú sabes qué madre es mi esposa? Sí, soy la esposa. Él es el Hablé esposo. no era mi esposa, era mi amiga en ese momento. Amiga. Y yo recuerdo que hablando de Olan Network, le daba las especificaciones y esas cosas que tenía. Que no tenía nombre en ese tiempo. Claro, en algún momento me dijo como que si daba miedo el proyecto, era porque era de Dios y porque era grande. Sí. Y muchas veces tendemos a confundirnos. Sí. Cuando algo es de Dios, es grande, muchas veces da miedo. Sí. Pero hay dos tipos de miedo. Está el miedo a cómo empezar y está el miedo a cuándo voy a empezar. O si tengo las herramientas tanto físicas como internas para comenzar ese proyecto. Es increíble porque la gente a veces cree que ese llamado interior es algo como estratosférico, algo como que para lo cual no está capacitado. Claro, y por supuesto que estamos capacitados. Me encanta en la Biblia el versículo que habla de que antes de escoger el vientre de nuestra madre, ya Él nos había dado como profeta a las naciones. Y no estamos hablando de profeta, de profetizar en sí, sino que Él ya nos dio una asignación, un porqué, un para qué. Algo que tenemos que venir a hacer aquí a esta tierra. Pero a veces nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo porque sentimos que solo los presidentes, ¿no? Que solo los médicos, que solo la gente que ha cambiado el mundo de alguna forma son los que tienen un propósito, un llamado y no tiene nada que ver con eso. Claro, es así. Entonces, vamos a hablar un poquito de la esencia. ¿Qué es ese llamado? Normalmente es tu esencia, es algo que está en tu interior arraigado, es algo que a lo mejor amas hacer, pero también hay propósitos que vienen de un dolor, de una herida. Tremendo. No queremos ver eso como un propósito de Dios. Queremos ver que lo bueno sí, que lo que me llena sí, que lo que me da alegría sí. Pero ¿qué pasa a lo mejor con ese trauma, ese dolor de mi vida? Cuando yo lo sano, ¿qué pasa? Tú me estás diciendo que ese proceso o ese propósito tiene que ver con proceso. Muchas veces sí. Muchas veces. Lo que pasa Pero es que... ¿a qué se debe? Espérate, porque ya como que estoy entrando en tema. Dale. ¿A qué se debe a veces el que tardamos tanto en manifestar ese propósito? Y de alguna manera tenemos que ser procesados para conectar con ese propósito.
¿Es así? Sí, muchas veces cuando no escuchamos nuestra alma, cuando quiere hablar y traer el mensaje de yo vine para el esto. alma habla. Claro, no habla, ya te hace un party, Tremendo. te sube el volumen y si tú no escuchas te rompe los tímpanos. Tremendo. Una forma de manifestar nuestra alma, ese no escucharle, son síntomas: ansiedad, depresión, tristeza, rabia, enfermedades, somatizaciones. Sí, esa angustia, el querer pertenecer, el querer agradar, porque estamos tan a lo mejor vacíos, que queremos buscar el significado, queremos buscar el sentido de vida en otros. Pero a veces, incluso ese proceso difícil, como yo decía antes, viene con un mensaje, viene con una asignación implícita. Y a veces no todo el mundo va a decidir, lastimosamente, sino que va a posicionarse en la víctima y a decir por qué esta vida me ha tocado a mí, por qué es tan difícil, por qué es tan duro para mí. Un ejemplo de esto es Joyce Meyer. Joyce Meyer, siempre pongo este ejemplo, es muy duro. Esta mujer fue violada durante como 18 años por su padre. Tremendo. Y esta mujer construyó un ministerio y ahora tiene más de 100 libros, me parece, escritos. Fue un proceso largo. Fue una restauración increíble de parte de Dios, sí. Pero se puede, sí, se puede. Yo no te estoy poniendo ese ejemplo para que tú lo pongas como el estándar. No tuviste que haber vivido eso, pero sí que tenemos a veces fracturas en el alma que nos hacen estar cojeando y sentirnos como con la identidad de ese Mefibosé en lo de Bar, como un perro muerto, cuando Dios lo que quiere es transformarte y llevarte a la mesa del rey para recordarte que Él nunca se olvidó de que tú tienes un propósito necesario en esta tierra, porque para el colmo, lo que tú viniste a hacer, nadie más tiene esa asignación, la tienes tú. Tremendo. Entonces, esas fracturas de las que tú hablas y mencionas, ¿tienen que ver con lo espiritual o con lo psicológico? Porque hay que diferenciar entre el proceso espiritual y el proceso psicológico. Propósito psicológico y proceso espiritual. Vale, exactamente. A ver si te entendí. La fractura te viene dada, ¿vale? Sí. Incluso lo malo, de cierta forma, pues de cierta forma no. Dios lo permite. No, venimos con la herencia de pecado de Adán. Exactamente. Va a ser permitido. El cómo yo decido afrontarlo, en cómo yo decido observar esta situación va a ser la gran diferencia. Si yo lo miro con un ojo natural, va a ser, mi vida es un desastre en muchas ocasiones por esa fractura. Pero si yo lo llevo a lo espiritual, yo puedo ver que todo, aún el corazón de Faraón, Dios lo endureció. O sea, todo lo que nos ha pasado es porque puede ser transformado en algo positivo para otros. Digo esto porque podemos entender que hay personas que posiblemente no sean de la fe y se pregunten de qué esta gente está hablando. En la Biblia, la mayoría de los personajes a los cuales Dios llamó, a los cuales Dios le encomendó una misión, todos fueron procesados. Todos. Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Así es. Y Abraham tuvo que aguantar un proceso. Elías. Luego le dijo deprimió, a José también. A José le dio unos sueños de cosas que iban a suceder, pero José tuvo que ser procesado. Entonces, muchas veces no es el solamente no escuchar la voz. Muchas veces es escuchar la voz y hasta dónde estoy dispuesto a seguir esa voz. Porque lo que tiene que ver con proceso, muchas veces es cuando arrastramos problemas psicológicos, traumas de familia, y Dios utiliza todo eso para hacernos entender que detrás de eso hay una bendición, detrás de eso hay un propósito, detrás de eso hay gente que va a ser impactada por ese testimonio, pero está el llamado divino que trae consigo un propósito, que es el caso de los patriarcas. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar cuando es la voz de Dios, cuando es un llamado divino, y cómo puedo identificar cuando es una situación de proceso natural que estoy viviendo? Tenemos que saber que sí que hay muchas enfermedades que son heredadas, el pecado, ¿no? Todo lo que viene de Adán y Eva como consecuencia, cada uno de nosotros pues lleva su parte, evidentemente, claro. Y eso se manifiesta de diferentes formas. En enfermedades pueden ser psicológicas, pueden ser físicas, emocionales. Y cuando llegamos a nuestra vida y nos estamos enfrentando a diferentes situaciones, tenemos que ir haciendo como una lista, ¿no? Un recuento para profundizar en qué me está pasando. Hay depresión que no tiene que ver con lo espiritual. La depresión es una enfermedad. Claro. Y tenemos que saber que en nuestro cerebro hay desbalance, hay desequilibrios bioquímicos, exactamente en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Vale. Puede fallar.
Nuestro sistema hormonal, las mujeres, como, o sea, es una locura. Claro, claro. Estamos arriba, estamos Eso abajo. no se puede demonizar. Exactamente, no todo es un demonio. Un demonio de menstruación. No todo es un demonio, pero sí que hay características, que a eso se lo vamos a dar a los expertos, que una persona que esté en lo profundo, en este nivel de revelación, puede ver a una distancia cercana cuando es un problema de demonización. Pero también tenemos que confiar en la medicina. Claro, para es de Dios. Es de Dios. Dios mío, por favor, señores. Dios usa a los médicos. Claro. A ese médico que le abre el corazón a tu papá o a tu mamá por una operación, Dios lo usa, aunque no haya pisado una iglesia. Y en ocasiones no queremos creer eso, que a veces demonizamos el ir a un psicólogo, a ir a un psiquiatra, incluso medicarnos, cuando sea necesario medicarnos, porque mi cabeza no está funcionando bien, porque necesito pausar esos pensamientos intrusivos, repetitivos. Tenemos que buscar esa medicina que también Dios la usa para que estemos aquí. Ok, entonces, ¿por qué nos da miedo obedecer a esa voz? ¿O cómo podemos entender esa voz? Bueno, yo creo que fundamental es que a veces tenemos una baja estima. El no conocernos, yo creo que es uno de los pilares principales. Es muy difícil que yo escuche de alguien que yo voy yo qué sé, a sanar personas, ¿no? Cuando yo, o sea, no conozco nada de esta área, ¿no? Y Dios ya me asignó esto en la vida, pero como yo desconozco, no me veo capacitada para eso. Evidentemente, ahí yo tendría que formarme en esa área, yo tendría que buscar las herramientas, si realmente creo que fue un llamado de Dios, aunque ahora mismo no tengo las herramientas, y obedecer, porque al fin y al cabo pasa como Jonás, ¿no? A veces vamos en dirección contraria a lo que Dios nos ha dicho y ese pez nos puede tragar y vomitarnos en el llamado. Y queremos no llegar, digamos, a la fuerza, sino llegar por amor, llegar por convicción. Hay muchos factores. Yo creo que ese miedo, directamente a la palabra miedo. ¿Miedo a qué? A muchas cosas. Miedo a fracasar, miedo a ser visto, miedo a no ser capaz, miedo a ridículo, miedo a que te juzguen, a que te critiquen. Todo es miedo, amor o miedo. Cuando te conectas con el amor, el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor es Dios. Cuando yo ya sé que a imagen y semejanza me creó, y en la Biblia dice que cosas aún mayores que Jesús podremos hacer, aún mayores. Claro. Que tú puedes sanar a alguien, aunque hoy no te hayas leído un libro de nada. Sí, Dios puede usarte. Pero también puede que lo que quieres es formarte en esa área, porque a veces no todo es te pongo en la mano y el milagro se hace. Puede ser, Dios puede hacerlo, pero a lo mejor lo que quieres es que te metas a estudiar a fondo en esa asignación que Él ha puesto en ti. Sí, yo creo que de esa manera uno obedece porque cuando ese llamado está, ese llamado trae confusión. Te confunde a veces, te choca a veces con tus creencias, con lo que ya tú has visto, has aprendido. Muchas veces la opinión de otro influye mucho en eso. Sí. A quién tú le cuentas, lo que piensas, lo que sientes. Por eso es que los principios de abundancia hablan mucho de que uno debe tener cuidado a quién le cuenta sus cosas. El error de José más grande fue el haberle contado los sueños a sus hermanos. Wow. O sea, depende de con quién nos rodeamos también. Depende de con quién tú te rodeas. Entonces, ese llamado, esa voz interior que está ahí, es una respuesta a la incomodidad del alma. Creo que el ambiente también es como fundamental en esto. El ambiente. Tú hablabas de las personas, ¿no? En este caso eran su familia. Tu familia que te ama puede tener dentro de sus creencias que, por ejemplo, en el arte. Tú no vas a conseguir dinero en el arte. ¿Cómo que Dios te llamó al arte? ¿Cómo que tú tienes un sueño de emprender, yo qué sé, dibujando, pintando, bailando? Y personas que tienen unas creencias limitantes que ellos, porque te aman, quieren lo seguro para ti. Bueno, la mayoría de muchos que han conquistado las artes, el cine y esas cosas, vienen de familias así. De gente que no creyó, de gente que no vio el talento, que simplemente tiene que estar loco, ¿verdad? Pero, júntate con locos. Sí. Te tienes que juntar con locos. Sí. Yo me acuerdo que nos juntamos en esa reunión y nos reíamos porque decíamos, o sea, esto es de locos, te tienes que juntar con locos. Yo me acuerdo que Miguel hablaba de Online Network y yo le decía, ¿cuándo lo hacemos? Pero tiene fecha. Ah, no, que tengo que esperar a alguien. No, que no hace falta esperar, vamos a hacerlo. Porque hace falta gente que te empuje, porque tenemos miedos, tenemos un montón de pretextos, señores. Un montón de pretextos, porque en el fondo lo que tenemos son inseguridades. Entonces tenemos que afrontar esas inseguridades y dar un paso más hacia adelante, porque detrás de ese temor, como tú decías antes, ¿dónde está el gran premio? Si no te da miedo, tu sueño es muy pequeño. Claro, claro. Pero más que todo eso, el creer.
El saber que si le estás pidiendo a Dios, tienes que tener la capacidad de entender de que Dios te va a dar. Y cuando Dios da algo, Dios lo da grande. Dios lo da bueno y en buena medida, dice la Biblia. Entonces, no debemos temer. Cuando tenemos el sentimiento de que algo es grande, no debemos temer. Al contrario, hay que hacerle mucho caso a esa voz. Tú sabes que te escucho hablando del temor y a veces no va a ser de un día para el otro. Habrán desafíos, habrán adversidades y es para ver qué tan convencido tú estás que tu Dios ya te habló. A ver si a la primera te giras, quitas la mano del arado, porque a veces las cosas antes de que llegue lo bueno se pondrán muy difíciles. Entonces es una prueba también de tu fe y tu confianza en lo que Dios te habló. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado de decir, o sea, el Dios me habló, pero yo lo que veo es oscuridad, neblina, dificilísimo. Creo que a lo mejor me confundí. Claro. Voy a tener que volver a pedirle confirmación, requete confirmación de las 4 o 5 veces que me habló. Eso pasa porque esa voz o esa respuesta que estás teniendo no se parece al común denominador. A ver, porque tendemos, habla de esa revelación. Tendemos a responder a cosas que ya manejamos, a cosas en las cuales tenemos el control, ¿verdad? Y lo que sale de lo natural nos confronta y da miedo. Porque Dios dice en Isaías que Él es un Dios de cosas grandes. Y si tú estás en la sintonía de que Dios te dé una buena idea, Dios te va a dar una buena idea. Pero no tengas miedo. Sí. No temas. Cree en que eso vino de parte de Dios y enfréntalo. Porque lo que fácil viene, fácil se va. Lo que ya está hecho, Dios utilizó a alguien para que lo manifestara. Ahora Dios quiere hacer algo diferente. Te está utilizando a ti. Te está dando la visión a ti. Está poniendo la inquietud en ti. Entonces, debes creer. Tú siempre dices que Dios, o sea, le pedimos a Dios dinero, pero no nos va a dar dinero, nos va a dar ideas. Entonces, lo que hagamos con esas ideas luego va a dar como resultado esa remuneración, claro, evidentemente. ¿Qué es ese llamado, ese sentido de vida, eso que tienes ahí en tu corazón? Simplemente es esa voz que te dice, hay una manera mejor de servir. Viniste aquí a hacer otra cosa, viniste aquí a impactar vidas de una forma distinta. Y no hace falta que sea a las naciones y a 800 miles de millones de personas. Con que impacte positivamente a tu entorno, a tus padres, a tu familia, a tu trabajo, a lo mejor. Y hay gente que sí tiene una asignación a llegar a mucho más personas. Pues ya con eso es suficiente. Lo que pasa es que no valoramos eso, porque lo vemos pequeño. Y tenemos que ahí dejar claro algo, el compararnos con aquel que se ve más, que sale más en las redes, aquel que tiene más seguidores, aquel que tiene más dinero, el mejor coche, la mujer, el esposo. Es terrible lo que se está viviendo hoy en día. ¿Qué pasa cuando no hacemos caso a ese llamado? ¿Qué ha pasado? Uy. Mira, hay una frase que dice el refrán que nadie es imprescindible. Sí. Es que dice, y hace poco escuché algo que me llamó bastante la atención. Si Dios te dio una idea, Dios depositó un ministerio en ti y tú no lo aceptaste, no creas que Dios va a esperar que tú decidas hacerlo. Esa idea de ese negocio, esa idea de ese proyecto, le va a pasar a otro. Yo recuerdo que en una ocasión los jóvenes de la iglesia estábamos a las afueras del templo ahí. Estamos compartiendo, hablando, muchas cosas. Y el apóstol llega y baja del vehículo y dice, ¿ustedes creen dinero? Estamos como hablando de algo así. ¿Creen dinero? Sí, él decía, el dinero está encima de su cabeza. Levanten la mano y cojan dinero. Todos comenzamos así, simbólicamente. Luego más adelante, con el tiempo fue en que entendí eso. Las ideas y el dinero están disponibles para todos. Los recursos están disponibles para todos. Lo único es que, como su terminología lo dice, son recursos, deben estar en manos que le den el uso correcto y la administración correcta. La capacidad. Entonces, si Dios te puso un proyecto en la cabeza, en la mente, y tú no lo valoras, esa idea va a correr donde otro que sí esté en la intención y en la capacidad de hacerlo. Porque Dios no desparrama. Sí, es una lástima. Yo decía antes que como lo harías tú, no lo va a hacer nadie. Eso sí. O sea, tu esencia es tuya. Dios te ha dado a ti una forma de hacerlo distinta a la cual se la daría a Miguel o me la daría a mí. Por eso
es bueno que conectemos con esa asignación y empecemos a ejercer en ella, porque como tú, nadie lo va a poder hacer. Que lo puede hacer otro, claro, de una forma distinta, pero qué bonito es que ya si tu corazón te está gritando que tal y como vas, no te llena, no te sientes satisfecho, no estás feliz, que des un paso, y ese paso da miedo, pero con todo y miedo valdrá la pena. Es mejor llegar sin dientes, rasgado, con la ropa rota, a lo mejor con rasguños en la piel, y decirle a Dios, mira, con el cuerpo que me diste, con la vida que me diste, viví, hice, a llegar intacto, porque tuve tanto miedo de arriesgarme, no quise, no aprendí, o sea, lo de los talentos, ¿no? O sea, te devuelvo el que me diste porque yo sé que a lo mejor tú te enfadas conmigo. Sin embargo, el de los 10 dijo, venga, vamos a multiplicar esto. Entonces es con el talento que tienes. ¿Cómo? La invitación es con el talento que tienes. ¿Cómo hacer que se multiplique lo que Dios te dio? ¿Cómo hacer que tú, que eres una semilla, seas fructífera? Que esa semillita, como el granito de mostaza, acuérdense, el granito de mostaza y ese árbol lleno, que pueda dar frutos, multiplicarse y alimentar a muchos más. Y así te vas a sentir súper satisfecho y tendrás remuneración por eso también. Eso es así. Y una cosa, un consejo que te damos. Si estás sintiendo ese llamado, no estás loco. No estás loca. Todo lo que Dios llama que da resultado tiene pinta de loco, pero no es de loco. Entonces, aprovecha el tiempo, busca la dirección de Dios, busca escuchar la voz de Dios, toma tiempo a solas con la palabra, con Dios, escucha su voz, escribe. Todo lo que escuches, escríbelo. Hay un principio que dice que el alma es más grande que el cuerpo. Y el alma grita por alimento, el alma grita por cumplir su función. Eso que te está pasando no es de loco, es el inicio de un propósito y de un llamamiento grande de parte de Dios en tu vida. Es una bendición. Ese dolor que hoy tienes es una bendición. Ese vacío que hoy tienes es una bendición. Esa tristeza que hoy tienes es una bendición. Y parecerá de loco que te diga esto, porque a lo mejor estás en tu habitación llorando, no quieres la vida que tienes, te sientes la persona más desdichada del mundo, pero ese dolor bien procesado, escuchado, con libreta en mano, como dice Miguel, viene a darte un mensaje que es más grande que tu cabeza, que es finita. O sea, tu parte espiritual es infinita y se conecta con un creador que es infinito. Cuando te vienen esas revelaciones que para ti son demasiadas grandes o que tu vida es tan catastrófica como para que en ti haga algo bueno y algo fructífero y algo que impacte y algo que nutra, en tu cabeza ahora mismo no entra. Pero es que somos más que este cuerpo. Entonces, qué bonito es cuando buscas ese tiempo aparte, te conectas con Dios y puedes dejar que sea Él a través de ti. Buscas canciones que te conecten, que te inspiren. Lee la palabra, lee la Biblia, busca podcasts, prédicas, lee tu libro, escribe mucho, porque eso te va a dar orden en las ideas y saldrán cosas que te van a sorprender. Ródeate de locos. Aquí somos una comunidad de gente que cree, que apuesta. Miguel y yo somos apasionados por esta parte del propósito de vida, porque cuando llevamos a una persona, porque trabajamos con marcas personales, llevamos a una persona de donde no tengo ni idea de qué quiero, a su proyecto materializado ya, puesto como en mano, con nombre, con fechas, con lanzamiento, con maneras. La ilusión de la gente es como ver a su bebé. Ya tienen a su bebé en mano. Y claro que para tener un bebé hace falta proceso. Tendrás vómitos, no podrás dormir, patadas, contracciones difíciles. Incluso arriesgas tu vida por tener un bebé. Pero wow, qué satisfactorio es verle la cara a tu bebé. Criar a tu bebé, nutrir a tu bebé, dar a conocer a tu bebé al mundo. Qué orgullo, ¿no? Poder dar esa vida a otros. Eso es vivir un propósito. Si este contenido te ha gustado, si este contenido te ha servido, quiero que compartas con otros. Queremos que actives la campanita, que te suscribas al canal para que este mensaje llegue a los demás. Esto fue Hola Network TV. Adiós.